Hola, en este video vamos a hablar del usuario con aumento de la presión intracraneal. Dentro de la cavidad craneal, adentro encontramos tejido cerebral que corresponde al peso de 1.400 gramos. Asimismo, hay 75 mililitros de sangre y 75 mililitros de líquido cefalorraquídeo. El volumen y la presión de estos tres componentes, tejido cerebral, sangre y líquido cefalorraquídeo, suelen encontrarse en un estado de equilibrio, ¿sí? El volumen y la presión de estos tres componentes. Y esto constituye lo que es la presión intracraneal. La componen estos componentes dentro de esta bóveda que es rígida, entonces cualquier alteración genera una diferencia en la presión. Hay una hipótesis que es la de Monroe-Kelly, conocida como la doctrina de Monroe-Kelly, bien digo, explica el equilibrio dinámico del contenido craneal. Esta hipótesis declara que debido a que el espacio es limitado, un aumento en cualquiera de los componentes causa una alteración en el volumen de los otros para tratar de autorregularse y compensarse. Esta situación de aumento de la presión intracraneal se va a dar en muchas situaciones donde tengamos usuarios con alteraciones neurológicas, sobre todo en las alteraciones neurológicas agudas. ¿Por qué? Esto va a generar una modificación en la relación entre el volumen intracraneal y la presión intracraneal por las condiciones patológicas. Aunque el aumento de la presión intracraneal con frecuencia se vincula con lesiones encefálicas, también puede observarse como un efecto secundario de otras afecciones, tales como los tumores cerebrales o la hemorragia subaracnoidea y en las encefalopatías tóxica y vírica. También el aumento de la PIC por cualquier causa disminuye la perfusión cerebral y estimula una mayor inflamación, o sea, aumenta el edema y puede desviar el tejido cerebral que da como resultado una hernia, un evento aciago y con frecuencia letal. A su vez, el aumento de la PIC puede aminorar el flujo sanguíneo cerebral con el resultado de isquemia y muerte celular. En etapas tempranas de esta isquemia se estimulan los centros vasomotores y la presión sistémica se eleva para preservar el flujo sanguíneo cerebral. Por lo general, esto se acompaña por un pulso saltón, lento e irregularidades respiratorias. Estos cambios de la presión arterial, del pulso y de la respiración son importantes en la clínica porque nos van a hacer la sugerencia de que está aumentando la presión intracraneal. Lo vamos a ver después en la valoración. El edema o inflamación cerebral se define como una acumulación anómala de agua o líquido en el espacio intracelular, extracelular o ambos, que origina un incremento en el volumen del tejido encefálico. Un aumento del volumen genera un aumento en la presión intracraneal. Conforme se inflama el tejido cerebral dentro de un cráneo rígido, la bóveda craneana es rígida, varios mecanismos van a intentar compensar el aumento de esta presión intracraneal y estos incluyen la autorregulación, así como la disminución de la producción y del flujo de líquido cefalorraquídeo. La autorregulación se refiere a la capacidad del cerebro de cambiar el diámetro de sus vasos sanguíneos para mantener un flujo sanguíneo constante durante las modificaciones en la presión arterial sistémica.
Este mecanismo puede alterarse en los pacientes que experimentan un incremento patológico y sostenido de la presión intracraneal. Si la presión intracraneal aumenta hasta el punto en el que la capacidad cerebral de ajuste se ha alcanzado su límite, se altera la función neurológica. Esto puede manifestarse con cambios clínicos en el eh, nivel de conciencia y más tarde por medio de las respuestas respiratorias y vasomotoras anómalas. Los propósitos de la vigilancia de la presión intracraneal son identificar el aumento de la presión de forma temprana en su evolución antes de que ocurra un daño cerebral para cuantificar el grado de elevación e iniciar el tratamiento apropiado. La presión intracraneal se puede vigilar con el uso de una sonda intraventricular o un perno subaracnoideo, sonda epidural o subdural o catéter transductor de fibra óptica en la punta colocado dentro del espacio subdural o en el ventrículo. El catéter se conecta mediante un sistema lleno de líquido a un transductor que registra la presión en forma de un impulso eléctrico. Además de obtener registros continuos de la presión intracraneal, el catéter ventricular permite también el drenaje del líquido cefalorraquídeo, en particular durante aumentos agudos de la presión. Las complicaciones vinculadas con el uso de estos dispositivos incluyen la infección, meningitis, colapso ventricular, oclusión del catéter por tejido cerebral o sangre y problemas con el sistema de monitorización. Hay medidas terapéuticas para proporcionar perfusión adecuada al cerebro durante estos aumentos de presión intracraneal, y esto es manipulando el gasto cardíaco. ¿Y cómo se hace esto? Se puede mejorar el gasto cardíaco mediante el volumen de líquidos y a través también de medicamentos inotrópicos, tales como la dobutamina y la norepinefrina, y la eficacia del gasto cardíaco se va a reflejar en la presión de perfusión cerebral, la PPC, que se va a mantener por arriba de 70 milímetros de mercurio. Ese es el valor adecuado de presión de perfusión cerebral. Una PPC baja indica que el gasto cardíaco es insuficiente para conservar la perfusión cerebral adecuada. También puede llegar a considerarse la hemicraniectomía descompresiva como una estrategia quirúrgica que ayude en el tratamiento de la hipertensión intracraneal. Esto es la resección de una parte del cráneo. Esto permite que el cerebro se expanda sin las restricciones de la presión ejercida por la bóveda craneal. Las complicaciones de este procedimiento van a incluir la infección y mayor potencial de lesión de estas estructuras cerebrales subyacentes que van a carecer de la protección craneal. Por eso, la PPC se calcula restándole a la tensión arterial media la presión intracraneal, y eso me tiene que dar arriba de 70 milímetros de mercurio. Quizás pueda la indicación médica decir 60 o 65 milímetros de mercurio, pero ese más o menos sería el rango. Para la valoración inicial del paciente con aumento de la presión intracraneal, hay que incluir datos como antecedentes médicos previos que sean pertinentes y de las situaciones que llevaron a la enfermedad actual, qué fue lo que pasó. Suele ser necesario, quizás, dependiendo del nivel de conciencia, obtener esta información de familiares o de amigos. La exploración neurológica tiene que ser completa tanto como lo permita el nivel de conciencia. Hay que valorar el estado mental, el nivel de conciencia, la función de los nervios craneales y la cerebelosa, ¿sí? El equilibrio, la coordinación, ¿se acuerdan? Los reflejos y la función motora y sensitiva.
Como este usuario va a estar críticamente enfermo, la valoración constante es más dirigida por lo que se incluyen revisiones pupilares, valoración de nervios craneales seleccionados, determinaciones frecuentes de los signos vitales y de la presión intracraneal, y también se va a utilizar la escala de coma de Glasgow. Los objetivos para el paciente con aumento de la presión intracraneal incluyen el mantenimiento de una vía respiratoria permeable, normalización de la ventilación, una perfusión adecuada del tejido cerebral por disminución de la presión intracraneal, restablecimiento del equilibrio hídrico y ausencia de infección y complicaciones. Desorientación, inquietud, aumento del esfuerzo respiratorio, movimientos sin propósito y confusión mental. Estos todos son indicadores clínicos tempranos de un aumento de la presión intracraneal, porque las células cerebrales encargadas de la cognición son en extremo sensibles a la disminución de la oxigenación. Otro signo son los cambios pupilares y la alteración de los movimientos extraoculares. Estos ocurren conforme la presión creciente desplaza al cerebro sobre los nervios oculomotor y óptico, que corresponden a los nervios craneales pares 2, 3, 4 y 6, que nacen del mesencéfalo y del tronco del encéfalo. Otro signo temprano es la debilidad, por ejemplo, de una extremidad o de todo el lado del cuerpo, y esto ocurre cuando el aumento de la presión intracraneal comprime los tractos piramidales. Una cefalea constante que aumenta en intensidad y se agrava por el movimiento o el pujo, y esto se va a presentar conforme el aumento de la presión intracraneal va a causar presión y distensión de los vasos venosos y arteriales de la base del cerebro. Ahora bien, los signos y síntomas tardíos ocurren cuando el estado de conciencia continúa deteriorándose hasta que el sujeto se va a encontrar comatoso. Cuando la puntuación de la escala del estado de coma de Glasgow sea igual o menor a 8, la frecuencia del pulso y la respiratoria van a disminuir o se van a volver erráticas, y la presión arterial y la temperatura se van a empezar a elevar. La presión del pulso diferencia entre las presiones sistólicas y diastólicas, se ensancha, el pulso también fluctúa rápidamente, variando de bradicardia a taquicardia. Hay una descompensación general, todo está alterado. Se van a desarrollar patrones de respiración alterados que incluyen Cheyenne-Stokes, aumentos y disminuciones rítmicas de frecuencia y profundidad de las respiraciones, que van a alternar con breves periodos de apnea. Y también la respiración atáxica, que es una respiración irregular con una secuencia aleatoria de inspiraciones profundas y de superficiales. Se puede presentar vómitos en proyectil con el aumento de la presión sobre el centro reflejo en el bulbo raquídeo. También la postura de hemiplegia o la de decorticación o de descerebración puede aparecer conforme se va incrementando la presión sobre el tronco del encéfalo, y antes de la muerte va a ocurrir una flacidez bilateral. La pérdida de los reflejos del tronco del encéfalo, incluidos los pupilares y los corneales, el nauseoso y los de deglución, son todos signos ominosos. O sea, ominoso significa horrible, no, de que se acerca la muerte. Para conservar una vía respiratoria permeable tenemos que aspirar las secreciones y hacerlo con cuidado, porque puede esta acción aumentar la presión intracraneal.
También es mala la hipoxia, tenemos por mala oxigenación y porque esto va a causarle isquemia y edema cerebral. Entonces tenemos que vigilar que tenga la oxigenación adecuada. Se va a evitar la tos también porque la tos aumenta la presión intracraneal. Vamos a auscultar los campos pulmonares cada 8 horas, por lo menos para determinar la presencia de ruidos accesorios, como los adventicios que nos indican que hay secreciones, o cualquier zona de congestión. El aumento de la presión en los lóbulos frontales o las estructuras profundas de la línea media puede causar respiración de Cheyenne-Stokes. La presión en el mesencéfalo puede originar hiperventilación. Si se afecta la porción inferior del tronco del encéfalo, las respiraciones se tornan irregulares y en un momento dado se detienen. Es bastante letal. La posición es importante para disminuir la presión intracraneal. Se va a poner en una posición neutra en la línea media con un collar cervical si es necesario para promover el drenaje venoso. Se va a elevar la cabecera entre 30 a 45 grados, a menos que esté contraindicado. Se va a evitar la rotación y la flexión extrema del cuello, ya que la compresión o la distorsión de las venas yugulares aumenta la presión intracraneal. Se va a evitar la flexión extrema de las caderas porque causa aumento de la presión abdominal e intratorácica, y esto puede aumentar la presión intracraneal. Se van a prescribir seguramente ablandadores de heces que nosotros vamos a tener que administrar. Si está alerta el usuario y puede comer, se le va a dar una dieta abundante en fibra, no, porque la fuerza de defecar aumenta la presión intracraneal. Antes de la aspiración, lo que se va a hacer es oxigenar e hiperventilar brevemente al usuario con oxígeno al 100% con el respirador, en realidad el ventilador, y la aspiración no puede durar más de 15 segundos, hasta 15 segundos. Vamos a tener que administrar los diuréticos osmóticos y los diuréticos de asa, como la furosemida, como parte del protocolo de tratamiento que es para disminuir la presión intracraneal, y seguramente tenga restricción hídrica. Y todas estas medidas terapéuticas van a fomentar la deshidratación, para lo que vamos a tener que vigilar la turgencia cutánea, de mucosas, el volumen urinario y la osmolaridad sérica y urinaria para poder valorar el estado de los líquidos. En los pacientes sometidos a estos tratamientos de deshidratación, los signos vitales es fundamental hacer vigilancia continua y registro, incluida la presión arterial. Se debe vigilar el estado del volumen de líquidos. Se va a colocar una sonda vesical urinaria permanente para valorar la función renal y el estado de los líquidos para poder hacer el balance. Un volumen urinario mayor de 200 mililitros hora durante 2 horas consecutivas puede indicar el inicio de una diabetes insípida, que es una de las complicaciones del aumento de la presión intracraneal. Estos pacientes requieren una higiene bucal muy cuidadosa porque la boca se suele secar por la deshidratación. El enjuague frecuente de la boca con soluciones no secantes, la lubricación de los labios con vaselina y el retiro de las costras alivian la sequedad y favorecen la comodidad y el confort. Se va a utilizar una técnica aséptica cuando se manipule el sistema de drenaje y se hagan cambios de la bolsa de drenaje ventricular. Esto quiere decir una técnica aséptica, estéril.
El sistema se revisa en cuanto a conexiones sueltas, debido a que pueden causar filtraciones y contaminación del líquido cefalorraquídeo, así como lecturas imprecisas de la presión intracraneal, así que tenemos que revisar que el circuito esté de forma adecuada, que tenga todos los conectores cerrados, todo como corresponde. Vamos a observar las características del drenaje del líquido cefalorraquídeo, del débito, y vamos a informar si hay aumento de la turbidez o si hay presencia de sangre. Vamos a vigilar al usuario en busca de signos y síntomas de meningitis, así como estos son fiebre, escalofríos, rigidez de nuca y aumento o persistencia de la cefalea, del dolor de cabeza. Espero que este video les haya sido útil. Nos vemos en el próximo.